No sé si tenemos... ¿Ima? Sí, ya tenemos al otro lado del hilo telefónico José Antonio Roldán. ¿Qué tal? Buenas tardes, José Antonio. Hola, muy buenas tardes, Josep. Pues nada, encantado de estar aquí de nuevo después de tanto tiempo contigo. Eso te iba a decir, ¿cuánto tiempo, no? Sin hablar de esos temas que nos gustan, ¿no? Pues sí, bueno, hablar por lo menos a micro abierto, no con todo el mundo. Sabes tú que donde estemos nosotros, y yo creo que gran parte de la gente que está escuchando el programa, pues siempre intentamos hablar de estos temas que nos apasionan y que al fin y al cabo pues nos han traído aquí a este mundo, a vivir esta vida que nos ha tocado, y en ellos estamos, ¿no? Muy bien, esto te tengo que dar la enhorabuena por este libro. Hay muchos temas, pero antes, bien, esos son testimonios del misterio en la búsqueda, ¿no? Son recopilaciones que vosotros hacéis en el programa que estáis haciendo con tu compañera Yolanda García, y en la cual pues habéis plasmado en un libro que es de Amazon, ¿no? El libro. Sí, mira, a ver... ¿Cómo pueden conseguir el libro primero? Claro. Bueno, el libro se puede conseguir, como tú bien comentabas, en la plataforma de Amazon. Si ponen, o cualquier buscador ponen, y ya le guiarán a Amazon, si ponen en la búsqueda testigos protagonistas del misterio, o nuestros nombres, Yolanda García, José Antonio Roldán, ya les irá ahí, le indicarán dónde es. Y como tú bien decías, también es una recopilación de casos que hemos ya sacado en el programa, gran parte de ellos, otros no, pero tienen, digamos, la novedad, ya sabes que no me gusta decir esa palabra que otros siempre tienen en la boca, que es lo de exclusividad, ¿no? Pero en este caso yo puedo decirlo porque es verdad, ¿no? Tienen la exclusividad que este libro, tanto Yolanda como yo, como toda la gente que participa en el libro, por primera vez es el propio testimonio el que escribe su relato, siendo él. O sea, no estamos hablando de un testigo conocido, como tú sabes, por ejemplo, ocurrió en su momento con el historiador Paul Prades, que es un caso que tú también bien conoces, sino que son testimonios anónimos, entre comillas, testimonios que no son, por decirlo de alguna manera, profesionales del tema, y que por primera vez lo habíamos sacado ya en el programa de radio En la Búsqueda, y que por primera vez le decimos, bueno, vamos a intentar ahondar un poco más en vuestros casos, vamos a intentar llegar a hacer una catarsis, a ver si se llegan a hacer más detalles, a ver si llegamos a conocer más sobre vosotros, y vosotros también, que os habéis acercado a nosotros para conocer sobre el caso, y seáis vosotros quienes escribáis. Lógicamente, gran parte de ellos es la primera vez que salían en radio, y es la primera vez que se ponían, no podemos decir ante una hoja de papel, sino ante un ordenador, aunque sí, me parece que dos de ellos sí que me lo mandaron en papel, como antiguamente se hacía. Y nada, estamos ahí, es un proyecto que está abierto, que la gran parte de los testimonios siguen vivos, y digo gran parte porque uno de ellos, el Máximo Óscar Fesco, argentino, el protagonista del caso de la Casa Sangrante de Argentina, falleció hace unos meses, y bueno, los demás sí que podemos seguir los casos en directo, incluso este de Máximo Óscar Fesco también, y tenemos nuevos datos de nuevos testimonios, ¿no? Por lo tanto, estamos ante historia viva del misterio, ¿no? Como siempre, sabes que te digo, cuando participo en el programa, cuando hablamos en privado, ya es hora de que nos quitemos el manto ese que tenemos ahí, añejo, anquilosado, que nos quitemos la antigüedad y no sé, un poco casi ya la herrumbre, ¿no?, que tenemos a la hora de hablar de estos temas, y veamos que son temas vivos, ¿no?, que son temas vivos, que los testimonios están ahí, y que está muy bien hablar de casos antiguos, pero si podemos hablar de casos nuevos, y que sean los testimonios, los protagonistas verdaderos del misterio, quien lo cuente, pues qué mejor, ¿no? Hombre, a mí me consta que José Antonio Roldán y su pareja evidentemente son unas personas serias, honradas, y que trabajan por el misterio y para el misterio. O sea que no se tienen que inventar nada, que no sé, de alguna forma ellos son auténticos, de auténtica casta, ¿no? José Antonio, me gustaría preguntar en principio,
¿qué técnica utilizáis? Hacer intercambio, como has dicho muy bien tú, de emails, y luego seleccionáis de alguna forma los casos, entráis en contacto con ellos. Háblanos un poco de qué sistema utilizáis para entrar en contacto con estos personajes, con esos testimonios. Bueno, pues un poco es lo que he venido llevando, y en este caso, lógicamente, al hacer el programa también conmigo, Yolanda, pues un poco hemos aplicado ese método que yo llevo utilizando a lo largo de toda la vida. Hay casos de todo tipo, ¿no? Sí. Casos que han sido ellos los que directamente se han puesto en contacto con nosotros al programa, tanto a toda la vía de comunicación que tenemos, como también pues que nos hemos encontrado por ahí, incluso en la vida cotidiana, incluso casos que he podido yo retomar de hace tiempo, y otros casos que durante la confección del libro o del programa pues los hemos ido, digamos, sumando, ¿no?, a este nuevo proyecto. Lo que pasa que, como tú bien dices, es todo un proceso, no es vienes, me cuentas el caso, ven que te saco en el libro, que te saco en la radio. No, en nuestro fin, y como tu fin tampoco lo es, no es 5 minutos de radio para sacar un testimonio, sino conocer realmente el caso. Hay gran parte de las personas que se han puesto en comunicación con nosotros o que hemos podido conocer a lo largo de este tiempo, pues no están en el libro. ¿Por qué? Porque o nos han contado el caso de una manera y hemos tenido que entender que prima la vida personal antes que sacarlo a los medios de comunicación, o porque sencillamente son casos que están ahí, que necesitamos una serie de pruebas mínimas en el sentido de poder divulgarlo. ¿Y por qué digo mínimo? Porque cuando se ponen en contacto con nosotros, por ejemplo, algo tan impersonal como puede ser un email, o a través de Facebook, o a través de otra de las vías de comunicación, lo primero que intentamos hacer es, no somos dioses, no podemos estar en todo el mundo y conocer a la gente en persona, pero sí que podemos hablar con ellos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues vía Skype, vía teléfono, lo primero que intentamos comprobar es si esa persona existe, ¿vale? Claro. Luego ya entraremos si hay un caso, el origen del caso, y que nos cuenten el caso, pero primero hay que descartar ante todo que sea una broma, un bluff o cualquier cosa que por desgracia ningún medio de comunicación, y más el de los misterios, pues está exento, ¿no? Una vez superado esto, pues ya es coordinarlo con la persona, hablarlo, y si tenemos la gran suerte de poder hablar con ella o con él en persona, es intentar hablar del caso en sí, pero sobre todo conocer a la persona. Es muy importante conocer al testimonio, el contexto sociocultural del testimonio, cómo se mueve, cómo vive, cómo se relaciona con el mundo. Eso es básico, porque eso luego nos dará muchísimos detalles y muchísimos datos que son muy importantes a la hora de poder conocer la realidad de lo que pasó. Luego ya, en el origen o no del caso, ya es algo más difícil, porque no es que tenga una persona, mira José Antonio, mira Yolanda, mira Josep, que he visto esto, me ha pasado esto, y tú le digas, bueno, con 3 palabras ya le digas, pues tú lo que has visto ha sido un extraterrestre venido de Orión, o tú lo que te están persiguiendo son los reptilianos, a ti lo que te ha poseído es el espíritu de Astaxerxes. No, eso no. Ya sé que hay gente que sí que puede venderlo así, que puede parecer tan fácil, pero no es. Hay gente que se pone en contacto contigo y estás toda una vida para intentar siquiera entender el caso que te está comentando, y luego para intentar hallar las pruebas del propio caso, porque como te he dicho, es muy difícil, por desgracia, poder acudir a todas las personas, porque también, por suerte, eso sí, nos llegan testimonios de todas las partes del mundo, ¿no? Claro, claro, porque realmente vosotros cómo compagináis, porque trabajáis, eso es la cosa más de esto que hay, ¿no? Porque cómo se compagina un trabajo, una familia, y poder ir a los sitios que para estar en el lugar y recibir todo lo que es el ambiente que hay en torno a donde pasó el caso. Esto es de alguna forma muy muy fuerte, ¿no? Pues me refiero muy fuerte a que económicamente, José Antonio, es algo que mucha gente no se puede hacer, ¿eh? Bueno, gran parte de los aficionados que, por ejemplo, si te estén escuchando el programa sabrán de lo que dices. Exacto. Porque lo han sufrido en propias carnes, y tú también, ¿no? Sí, sí. Es muy difícil, no puedo vender una moto que no es. Yo, lógicamente, trabajo, Yolanda también, y con horarios muy dispersos y muy extraños, y bueno, adaptarnos a lo que hay, ¿no? Y la vida que nos ha tocado vivir, y el mundo que nos ha tocado vivir. Tener paciencia, mucha paciencia, nunca
quemarse a pesar de todas las situaciones de la vida. Y bueno, yo en mi caso personal te puedo decir que los momentos que, y tú lo sabes que en muchas ocasiones te lo he dicho, que he pensado, digo, bueno, voy a dejar ya esto porque yo esto a mí no me da de comer, yo no puedo, o sea, no puedo sencillamente porque el poco tiempo que tengo libre, pues no puedo dedicarlo a ir a ningún sitio, y es que ni siquiera hablar, porque claro, cuando ya no solo es el hecho de ir al lugar, que sí que es complicado por la economía, por el tiempo y por todo eso, sino el de atender a toda la gente que te escribe e intentar comprender, como te decía, no es sencillamente, bueno, me cuentas el caso, pum, mañana te grabo y venga, y todo listo. No, eso no es así. Puede ser que haya compañeros o compañeras que lo hagan, pero yo creo que no, eso no es, bueno, ni investigar ni es nada. Un día de estos, que siempre lo decimos, lo dejamos en el aire, pero podemos entrar en el tema de qué es verdaderamente investigar, ¿no? Y sobre todo eso, tener paciencia, y que no es todo lo que se nos muestra en algunos programas de radio o de televisión, incluso hasta en revistas, ¿no? Es la investigación o el buscar respuestas, que de eso se trata. Es algo muy peliagudo y que tienes que compaginarlo, como tú bien has dicho y has resumido, la vida de muchísimos investigadores con el trabajo cotidiano, que eso te hace hervir la sangre, ¿sabes? Porque tú tienes que, lo tuyo, o sea, tú has venido a este mundo para hacer lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Hablar de misterio, hablar con gente, sobre todo hacer que los testimonios se sientan escuchados, que eso para mí es básico. Pero claro, tú tienes que comer, tienes que pagar y tienes que hacer las cosas cotidianas, y eso, pues al día de hoy, por el tema de misterio, pues no te lo hace. Hay muy pocos compañeros que sí que pueden compaginar las dos cosas, pero también lo suyo le ha costado, y bueno, es otro mundo y otra forma de ver el tema del misterio, y cada uno pues sabe su vida como va, ¿no? Y sobre todo eso, tener paciencia, no quemarse, y si puedes hablar, porque aparte te comento todo esto porque recientemente he tenido otras de estas cosas que me pasan a mí, que cada vez que no puedes acudir a todo, y claro, incluso en el propio trabajo, la semana pasada me pasó un compañero de trabajo, me contaba también un caso, porque se ha comprado el libro y está leyendo el hombre el libro, y me ha contado un caso que dices, a ver, ya si puedo y hay oportunidad ya te lo contaré, porque me lo contó la semana pasada y todavía no he profundizado en el tema, pero es de estas cosas que te dicen, joder, estoy en el momento ese que estoy diciendo, me estoy viendo negro para seguir con los temas que me apasionan, vas a echarlo todo por tierra, y justamente, pero es que estás pensándolo, y no tarda 30 segundos veniste esta persona y te dice, oye, pues José Antonio, me leí tu libro y a partir de ahí no sé qué, y te contar una experiencia que te quedas diciendo, a ver, esto no puede ser, o sea, ya sé que las casualidades no existen. Eso es lo importante, José Antonio, ¿no? Que a través de, por ejemplo, de tu libro, de estos libros, lo que se dan cuenta es que ellos conocen o algún día les pasó y se ven con el ánimo de explicarlo, ¿no es así? Sí, aparte de que sobre todo con el ánimo de explicarlo, y que no están solos ya, aunque queda muy bonito porque se sigue diciendo que es que la gente no quiere contar sus casos, es que no sé qué, a ver, si a ti te pasa algo normal en la vida cotidiana y vas te pones al lado de una persona y se lo vas a comentar y esa persona no te escucha, por mucho que tú quieras comentar el caso o lo que te ha pasado en la vida cotidiana, que sea, mira, he ido a comprar el pan y me ha estafado 10 céntimos la panadera, ¿no? Si esa persona que tú le quieres expresar eso no te escucha, ¿vale? La persona se va a sentir que, oye, lógicamente esa persona no ha sido escuchada. Pues exactamente igual el testimonio. Claro que habrá testimonios que no se atrevan a comentar sus casos, digamos, abiertamente por muchas cosas, por forma de pensar, porque no saben cómo, porque no encuentran... En primer lugar, claro, cuando un testimonio tiene una experiencia de este tipo, primero lo que tienen que hacer es asimilarlo, o sea, cogerlo en sus parámetros de su vida normal, porque aquello, ¿qué explicación le van a dar? ¿Cómo lo van a explicar? Y algunas veces, pues claro, tienen que incorporar cosas para dar a entender a la gente qué es lo que les ha pasado. ¿Es así? Sí, no, es que lo clavas como siempre, que es la verdad. Lo primero es, ante todo, es difícil, ¿vale? Es difícil, como yo siempre digo,
y lo repito hasta la saciedad, que yo intento ser imparcial, neutral, pero es difícil, somos humanos y como tales pues incluso llegamos a empatizar con el testimonio, ¿no? Eso es en muchos casos difícil de evitar, pero lo que tú dices es vital. El testimonio ante todo tiene que ver de intentar digerirlo, asimilarlo a la vida cotidiana. Correcto. Y sobre todo, por ejemplo, quien lea el libro, o quien escuche tu programa o el nuestro, o la gran cantidad de programas, libros y revistas de misterio que hay, verán que hay testimonios para dar y vender, o sea, que no están solos, que no son casos aislados. Luego, su caso, pues tendrá, lógicamente, si algo me pasa a mí, pues le voy a dar prioridad a algo que, oye, pues es que me está pasando a mí, ¿no? Pues eso está muy bien y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero hay que ver que a lo mejor otra persona en Utah, en Estados Unidos, o en Chile, Viña del Mar, le está pasando un caso exactamente igual. Lo que pasa que ya entramos quizás un poco dentro de la utopía, ¿no? Que siempre hablamos del tema de que deberíamos saber, por lo menos de los casos que se han comentado de forma pública, haber un registro que la gente pudiera acceder como si fuera el Google del misterio, ¿no? Por ejemplo, incluso las personas que han tenido experiencia pudieran acceder y decir, pues mira, pues hay tantos casos similares al mío, porque luego entramos, si por ejemplo vemos el libro, escuchamos todos los programas que hay ahora, habidos y por haber, toda esa gente que han tenido experiencia están ahí, ¿vale? Digamos que eso entra dentro de la gente que ha tenido la experiencia y la han comentado de forma pública, pero ¿cuánta gente hay que no ha comentado esa experiencia? Claro, o sea, si hacemos una estadística sin abuela pluma, pues imagínate, tiene que haber millones de personas que han tenido experiencias de diferentes tipos relacionadas y enmarcadas dentro del misterio que no lo han comentado, ¿no? Hay que fomentar en eso, como siempre decimos, hay que normalizar el hecho de hablar de temas, ya que incluso, como estoy diciendo en el libro o en las entrevistas, ya hay que reformar, ¿no? Los vocablos, el vocabulario a la hora de hablar de fenómenos anómalos. Realmente son tan anómalos cuando hay tantos y tantos casos que se producen. Cuando es algo anormal es porque se sale de la normalidad, ¿no? Si hay tanta gente que cuenta sus experiencias, no es algo anómalo, ¿no? Otra cosa es que por ahora lo que está explicando no tenga explicación, sea inexplicable, pero el hecho de que no es algo único, ¿no? En el sentido de que hay muchísima gente que cuentan experiencias iguales o parecidas. Ajá. Pregunta José Antonio, tú que, claro, durante toda tu vida estás dentro de este mundo de tanta la investigación, te acordarás de que, por ejemplo, en el año 80, 90, salían portadas en los diarios, libros sobre ovnis, había muchos militares que salían en programas vestidos de militar explicando los casos. ¿Tú por qué te crees ahora que a más, con la cantidad, como dices tú muy bien, de casos que existen, no salen, no le dan la importancia que realmente tienen? ¿Por qué tú crees que está pasando esto ahora, José Antonio? A ver, estamos en una época que hemos pasado de no tener información de muchas cosas a tener una sobreinformación que casi es el resumen de lo mejor que tiene uno para esconder algo es dejarlo a la vista pública, ¿no? Al ojo, ¿no? El ojo humano, ¿no? La mejor manera de esconder algo y así nunca te lo van a quitar. Pues parece que eso está sucediendo, ¿no? Pero sí que yo creo que sí que están saliendo. Lo que pasa que, como te decía, hay tanta información que antes salía una noticia de la ciencia, ¿no? Pues han inventado han descubierto un tratamiento contra el cáncer. Y esa noticia, pues a lo mejor era que la acaparaba las revistas del sector o incluso pues los programas de ciencia durante unos meses. Pero es que ahora te sale uno por la mañana diciendo que se ha descubierto no sé qué de las células madre, pero es que 3 horas después te sale otra noticia. Pues en el caso de los temas de misterio es exactamente igual. Sí que, por ejemplo, que hay casos en la red de redes, en Internet, casos que en algunos de ellos sí que se han descubierto el origen, por ejemplo, y luego pues por 101 años hasta ahí una vez que está colocado en Internet. Y los grandes medios, como tú creo que te refieres, pues al ABC o en su momento El Caso, sí. O así periódicos que publicaban bastante en España,
Pues claro, es que las noticias que tenemos ahora también se preocupan un poco de lo que le interesa a la gente, pero también un poco de que incluso van a desaparecer los formatos, quizás no de aquí para ahora, pero ya hay incluso periódicos que están hablando de que solo se van a basar en el formato digital, ¿no? Espero que no, como por ejemplo espero que nunca desaparezca el formato en papel de un libro, ¿no? Pero es que tenemos una gran cantidad de información que luego, pues, cuando, por ejemplo, lo quieren utilizar en los temas de misterio en grandes medios que no tienen que ver con el sector de misterio, pues suelen ser en momentos que hay bajada de noticias, porque las noticias le van llegando, tienen constancia, y sí que de vez en cuando van dando porque tienen conciencia de que eso vende, que eso es lo bueno, ¿no? Pero cuando haya, eso es fácil de fijarse, cuando por ejemplo, sobre todo lo que llaman las serpientes de verano, o en verano que cae un poco las noticias, o que no hay muchas noticias a nivel así, pues, que sé, atentados, o tema político, o lo que sea, aunque ya es difícil, porque por ejemplo aquí la corrupción y la política estamos todos liados, pero bueno, siempre aparece una noticia del tema del misterio, entonces sí que interesa. Lo único es que se fijan en temas generalistas, y si también, por ejemplo, miramos en radios a nivel nacional, hay muchas radios y magazines normales, generalistas, que tienen, por ejemplo, secciones de misterio incluidas en ella, porque saben que la gente siente atracción por el tema. Lo que pasa es que, claro, es más difícil de hablar de casos, o por lo menos no se da el paso propiamente de la gente que hace las secciones para decir, pues bueno, vamos a dejar de hablar del caso Manises, que sí que es muy interesante, magnífico y todo eso, pero hay casos igual de interesantes y magníficos y que no se han hablado nunca, y que los testimonios están ahí y nos pueden comentar los testimonios, ¿no? Quizás ese paso sí que hay que darlo, y hay que aprovechar la oportunidad que el momento que se está viviendo para dar ese paso. Pero bueno, tranquilidad y buenos alimentos, poquito a poco, lo que no hay que dejar, lo que sí que hay que mirar, sobre todo, y por eso también teníamos muchísimas ganas, porque tú sabes que el libro ha estado parado ahí por cuestiones personales durante un año. Teníamos muchas ganas de lanzar el libro, porque tú y yo pues somos buscadores, estamos aquí, estamos en los medios de comunicación, pero nosotros pasaremos, pero los temas, los grandes temas de misterio y los testimonios, que por eso reza el subtítulo, testigos, protagonistas del misterio, siempre van a estar ahí, y es lo importante, ¿no? Que la gente cuente sus experiencias, y que los medios no sean, y no, digamos, no las acogen hoy en su seno los medios generalistas. Pues tranquilo, cuando la gente sepa, o la gente vea que también todo eso entra dentro de la economía, y que los medios de comunicación lógicamente están amarrados a ella, cuando vean que realmente hay interés por los temas, pero no por el morbo, no por el me da miedo, o vamos a que me hablen de este caso, o quiero leer de este caso para sentir terror, no, sino pues bueno, de gente que ha comentado sus experiencias, y que sencillamente pues quieren comentar, pues en mi casa se mueven los objetos, me pasa esto, me pasa lo otro. Cuando eso se normalice, ya verás como los medios sí que volverán a enfocarse en ellos. Ya has hecho una pregunta muy buena, porque en algunos aspectos hay que seguir hacia adelante, pero en otros aspectos hay que mirar a ese pasado de los 80 que tú comentabas, que sí que se hablaban de los misterios en temas y luego en diarios tan bueno, incluso de primera línea y en primera página. Pero claro, y en primera página, y en diarios tan conservadores de pensamiento como el ABC. Exacto. ¿No? Y eran, pero también eran, si rescatamos esas noticias, se decía la noticia, ¿vale? No se entraba quizás en edad tanto el morbo, pero se daba una normalidad que es la que ahora estamos pidiendo, ¿no? Por lo tanto, había que, si ya en aquel momento ya se llegó a hacer bien, y encima eran periodistas, la mayoría de ellos normales, entre comillas normales, que no dedicados al tema del misterio, pues había que tomar lo bueno de ese pasado y mirar pues lo que tenemos ahora a nuestro poder, que es muchísimo, ¿no? Y aprovecharlo, ¿no? Pero bueno, hay que, como te decía antes, no hay que vendirse, y sobre todo eso, que no se nos olvide que ante una portada de un diario, ante 5 minutos de radio, de televisión,
lo principal son los testimonios, porque nosotros vamos a hablar de un caso, vamos a ir a verlo si tenemos la gran oportunidad de poder conocer a la persona in situ, pero bueno, luego el caso va a estar ahí y se va a quedar en su casita solo o en su casita sola y va a tener que hacer aquello que tú muy bien has dicho, metabolizar, ¿no? El asunto y él mismo, pues, o ella misma convertirse, al fin y al cabo, en lo que es, un buscador de respuestas a su propio caso, ¿no? Y siempre lo que hay que tener en cuenta es que... Claro, porque lo tiene que poner a sus coordenadas, todo lo que le ha pasado dentro de él a sus coordenadas para buscarle una explicación. Y evidentemente tiene que ir a personas de alguna forma que hablan de estos temas y, oye, ¿qué puede ser esto? Ellos quieren saber qué ha sido, qué ha pasado o qué puede ser. Y claro, están buscando respuestas. Claro, pero lo que tienen que estar es tener siempre sentido crítico, Exacto, sí. realmente escépticos. Los pies en el escépticos, suelo. como siempre decimos, no es negar. Sentido crítico porque nosotros ahora, por ejemplo, yo tengo ahora cualquier tipo de experiencia relacionada con el tema OVNI, ¿vale? Y yo quiero, metabolizar y todo eso. Lo más fácil, si para buscar cómo se hace la tortilla de patatas te vas a Google, pues para buscar casos de gente como tú, pues te vas a Google y tiras de búsquedas y vas buscando. Lo que hay que hacer, hay tanta información que no terminaríamos en milenios, ¿no? De leer y escuchar y ver todo lo que hay sobre el tema de OVNI, ¿no? Pero hay que leerlo con sentido crítico. O sea, el caso nuestro es el nuestro, tener lo que nos ha pasado, si se puede grabar, o sea, grabando nosotros mismos maravillosamente, con la mayor cantidad de datos posible de fecha, lugar, personas que estaban presentes, situación incluso sentimental de aquel momento, porque eso es muy importante, económica, si pasó algo destacable aquel día, pero a raíz de ahí luego lo que leamos no es que nos tiene que aportar luz a lo que a nosotros nos ha pasado, no al contrario, porque entonces lo que empezaríamos es a asimilar como nuestro hechos o fenómenos que no nos han sucedido, y eso también hay que tener muchísimo cuidado, porque claro, el hecho de que tal persona en tal parte del mundo, o aunque sea cerca, pues comente algo similar a ti, y él o ella le dé una solución, no quiere decir que esa solución sirva para ti, porque hay que mirar un trasfondo, hay que mirar cada caso, porque cada caso es un mundo. Claro. A lo mejor la explicación, por lo mismo que tú vas al médico y dices, pues mira, a mí me duele aquí en un sitio, y otro va y dice, pues a mí me duele en el mismo sitio, y a uno pues le dicen que tiene piedra en el riñón y a otro le va a decir que tiene piedra en la vesícula. Pues esto es exactamente, o otro va a decir, pues no, tú lo que tienes es nada. Pues esto es exactamente igual. Hay que tener siempre sentido crítico, que es difícil, porque cuando uno, por ejemplo, vaya a buscar en el Google o en Internet o donde sea, le va a salir tanta cantidad de información que es que yo lo entiendo, a uno le supera, ¿no? Como si yo no sé de un tema y voy a mirar y es alucinante, ¿no? La información que hay, pero hay que mirar luego también que hay mucho copia y pega, ¿no? Hay que mirar las fuentes, hay que hacer es un trabajo también periodístico el que le va a tocar a la persona, al testigo. Y tanto que sí. Y sobre todo tener tranquilidad y porque, oye, pues si no encuentra a alguien, que sí que lo encontrará, porque es muy fácil en ese sentido, aunque parezca que no, por lo menos algún detalle del caso, pues escuchar programas, leer y sobre todo no obsesionarse con el tema, porque entonces ya entraríamos en otra dimensión del caso peligroso. Y ya nos alejaríamos del origen del caso, ¿no? Esto, vamos a dar voz a los testimonios, José Antonio, ¿te parece bien? Porque aquí en tu libro hablas de muchos casos. Aquí pones que paranormales, casas sangrantes, personas que aparecen y desaparecen. Claro, todo esto al final, al llegar a conclusiones es complicado y difícil, ¿no? A ver, sí, en el sentido de que para llegar, por ejemplo, a una conclusión sería una propia personal, porque uno, como te decía, es humano, tiene sus propias creencias, aunque uno intenta desapegarse lo más posible del tema a la hora de afrontar el estudio de cualquier tema, de cualquier caso, y claro, eso es difícil. Pero luego las conclusiones a la hora de divulgar es otra cosa. ¿Por qué? Porque tú tienes que basarte en pruebas, en pruebas tangibles, porque yo, lógicamente, un testimonio me puede comentar el caso, yo conocer al testimonio en persona o por teléfono, tener incluso un trato de cordialidad y decir, bueno, esta persona, por lo que veo, lo que me comentó es lo que es,
¿vale? Por lo menos él me está contando su verdad, es lo que es. Pero claro, luego las pruebas que me comenta, yo no estoy tan de acuerdo a la hora de divulgarlo, o sea, yo no, esa prueba no supera no es tan tangible como parece, ¿no? Entonces hay que tener, porque las pruebas al fin y al cabo son los que nos van a llevar, o los descartes de algunos fenómenos, los que nos van a llevar a la hora de poder decir, de llegar a un tipo de conclusiones, ¿no? Y por lo tanto es bastante difícil, como siempre se dice, y no es un tópico en este sentido, porque por lo menos para mí sí que es verdad. Cuando hayas una respuesta, lo que te salen es 20 preguntas al caso, ¿no? Exacto. Por ejemplo, no. Claro, en situaciones de que explicas a mejor alguna situación del caso en concreto, pero bueno, luego claro, como te decía, esa persona pues está rodeada de un contexto sociocultural, se mueve en un mundo, y porque a esa persona con ese nivel de estudios, con esa economía, con esa, yo qué sé, por ejemplo, esa tranquilidad que tenía en la vida, ¿por qué le pasa eso? Y a otra persona que le pasa exactamente igual, pues tenía otro nivel de estudios, a lo mejor uno pues tenía una buena posición económica y el otro no, y entonces en situaciones totalmente diferentes, ¿por qué pasa exactamente lo mismo, no? Que también es otra de las preguntas que nos podíamos llevar a hacer, ¿no? Claro, porque tú empiezas en tu libro, por ejemplo, la chica esta que va y entra en su casa y encuentra a su madre llorando y dice que su vecina ha muerta, cuando ella al entrar la saluda, que la ve. Claro, tú cuando una persona, un testimonio, es en una residencia, ¿no? Este caso. Sí. Cuando ocurre ese caso, a esta persona, ¿cómo puede interpretar esa persona esto en una forma racional? Porque claro, ¿qué explicación le podemos dar? Que esa chica tiene una alucinación cuando la ha visto y claro, ¿cómo se interpreta esto? Es que es imposible dar una explicación que pueda tranquilizar al testimonio. Pues mira, te voy a comentar un caso muy similar, por eso te decía que varios, tienes que comentar varios porque tienes muchos y muy buenos. Bueno, no, pero encima te voy a comentar uno que no está en el libro, porque es un caso antiguo, Hombre. Pero para que veas que los casos tienen o parecen tener un arquetipo, unos detalles similares. Es un caso que sucede en mi pueblo, en San Vicente del Sors, a un hombre, bueno, tendrá ahora unos 46 años, de nombre Julián, que conocíamos tanto mi hermana Marisol como yo hace bastante tiempo, ¿no? Y se pone a trabajar, por eso te voy a comentar el caso, en una residencia. Él había pertenecido, bueno, a otro ramo de hecho estaba en una fábrica haciendo vigas de acero, imagínate. Tiene un accidente, invalidez, y lo ponen a trabajar de celador por la minusvalía en una residencia de ancianos. Y él, pues lleva ya bastantes meses trabajando allí, y bueno, una persona muy afable, muy majo, ¿sabes? Estos que hablan con todo el mundo, y pues ahí encajó perfectamente con las ancianas, con los ancianos, y él cada vez porque trabajaba de noche en aquel momento, cada vez que entraba a trabajar, resulta que había un hombre allí de los mayores que estaba allí, que llevaba bastante tiempo en la residencia, y lo saludaba, ¿cómo está usted? No sé qué. Pues bueno, aquí empezamos. Lo típico, ¿no? Que se suele hablar, y un poco de chascarrillo, y comentaban algo porque Julián es muy del Madrid, pues y ahí pues el hombre lo trae de Barcelona, comentaban un poco sobre el tema, ¿no? Bueno, y llega una noche, y es una noche cualquiera, mismo saludo, no sé qué. Pasa y va a ponerse la ropa esta que se pone de celador blanca, y le dice el compañero, oye Julián, ve que me espera un poco a que tú vinieras, porque quiero que me ayude a amortajar a tal. Tal era el hombre con el que estaba hablando. Dice Julián, a ver hombre, no me gastes esta broma, este cachondeo, yo soy muy de cachondeo, pero el cachondeo justo, ¿no? Porque ¿cómo va a amortajar al hombre si le acabo de saludar que estáis fuera, como todas las noches? Dice, no, Julián, que está muerto, que se ha muerto esta tarde, y mira, he esperado que tú vinieras, porque un hombre corpulento, y que me ayuda a amortajarlo, no sé qué, porque ahora vendrán a por él. Y bueno, Julián, lógicamente, ni se lo quería, porque acababa de ver al hombre, o sea, pero el hombre como cada día, como que al entrar, y estaba ahí, o sea, de forma física, ni etéreo, ni nada. Pues ya es harto, el compañero ya también se puso un poco farruco, lo cogió y lo llevó donde estaba el cuerpo. Y efectivamente Josep era el hombre. Salió corriendo el Julián donde estaba el hombre que había visto,
y ahí no había nadie. No había nadie. Hombre, en este caso te puedo explicar uno, y bueno, no te lo explicaré, pero uno de un taxista que me explicó que me puso los pelos de punta. Taxista que cogí y como me vio en la televisión y tal, que yo hablaba de estos temas, le voy a explicar, y era mayor, un caso que me quedé helado. Bueno, es que tú en tu libro también hablas de El hombre polilla, por ejemplo, las casas sangrantes, luces, ovnis, claro, también del chupacabras. No sé qué va a encontrar a la gente para que la gente que le interese esos temas, de esa temática, que va a encontrar más, algún caso más, porque tienes muchos y muy interesantes. Bueno, a ver, es un cajón de desastre todo lo que hay en el libro, porque hemos escogido, ¿no?, una gran cantidad de casos de los que han hablado en el programa, pero muchos han quedado fuera, y sobre todo también para demostrar yo por lo menos el pensamiento que tengo, que no son compartimentos estancos. Sí que lo hemos dividido de lo paranormal, lo ufológico, lo insólito, incluso luego hay otro apartado con psicólogos que nos comentan si existe o no el testigo de élite. Y bueno, casos, pueden encontrar una gran variedad de casos, incluso también hay la sección respuestas del más allá, que ahí la gente pues escribe los emails, aunque nos ponemos en contacto con ellos, como hemos dicho antes, pues no lo dicen de propia voz, y ahí Yolanda pues sí que los lee, pero sí que hemos contactado con la persona, ¿no? Pues es que va a encontrar un poco de todo, está reflejado gran parte de la fenomenología actual, que de los casos más que se están sucediendo, como te decía ahora. Incluso, por ejemplo, en este mes pasado de febrero publicamos en la revista Más Allá uno relacionado con el libro, que es el que comentamos ahí en el libro, que hemos titulado, por poner algún nombre, el caso Cubellas, ¿no?, que es una familia que se muere la matriarca, las cenizas se la llevan a la casa, y a raíz de allí pues comienzan a tener una serie de fenómenos extraños, pues se comienzan a oler al tabaco que fumaba la mujer, el perfume muy propio de ella. Era una persona con mucho carácter, Manuela Raja, muchísimo carácter, o sea, que los tenía bien puestos, y resulta que pues la mujer, según comentaba o nos comentó en persona, que ahí sí que hemos tenido la suerte, tanto de Julia, que te decía antes, como del caso Cubellas, de investigar el caso in situ, que es muy importante, por lo menos para ver los detalles de muchas cosas. Y nos comentaba Raúl Tosas, que es el nieto de la mujer de Manuela, pues como ella pues le expresó, y eso a él se le quedó muy dentro, de que quería pues llevar sus cenizas allí a Extremadura, esa Extremadura natal, que había salido, como muchísima gente que salió para venir aquí a Cataluña pues a trabajar, ¿no? Y bueno, a raíz de ahí pues están las cenizas ahí, ya de por sí ya es impresionante, y eso es algo normal, lo quería explicar. Las cenizas están con la urna y con una fotografía de la mujer allí, ¿sabes? Sí. Y estar allí pues hablando con las personas, grabándoles, y estar ante las cenizas, como por ejemplo en varias situaciones que estuve con Raúl, con su nieta Laura, también la hermana de Raúl, con Pilar, la madre de ellos dos, y la hija de Manuela, y estar pues a 5 escasos metros una de las bisnietas ya de la mujer fallecida, pues viendo la sirenita, ¿no?, allí, y comentando hechos insólitos que se estaban comentando. Uno de los casos, y por eso te digo lo de la niña, que suceden ahí, o uno de los fenómenos, es que tras quitarle incluso el mecanismo de las pilas y de las baterías de algunos de los juguetes, funcionaban aún, siendo, o sea, no pudiendo funcionar teóricamente de ninguna manera, porque son juguetes que tienen mecanismo con pilas, con baterías, pues aún así funcionaba. Ella, el origen que creen, sobre todo Laura, su nieta, Manuela, estaba muy aferrada a la familia, ¿no? Y es de estas personas que dicen, bueno, ha fallecido, y aún después de fallecer todavía está apoyando a la familia, una persona muy sufridora en muchos sentidos, y que, ¿por qué no?, después de estar ya fallecida, pues no ha querido abandonar a su familiar. Y como eso te digo, el origen, por ejemplo, para este caso, para Raúl y sobre todo para Laura, los dos nietos, es que es su abuela. Pero claro, yo te puedo comentar y te puedo, digamos,
hacer partícipe de lo que me dicen ellos, pero yo no te puedo decir, es que en aquel caso fuimos y pudimos averiguar ahí la constatación plena de que lo que pasa allí es producido por Manuela Raja. No lo puedo decir, lo que sí te puedo decir es que hay fenómenos que suceden, que están sucediendo, y que, bueno, la única persona que no lo ha vivido o lo ha experimentado directamente es Fran, el novio, pareja sentimental de actual de Laura, y él dice que no lo ha experimentado, pero bueno, si lo comenta las hijas de ella, su pareja y su cuñado y su suegra, pues es que se los cree, porque es que no le cabe en la cabeza que se lo tengan que inventar para nada, porque es que realmente no ganan nada con eso, ¿no? Y es un caso que verdaderamente pues es impactante, aunque para mí son igual de importantes todos, pero bueno, por este caso he tenido la oportunidad de ir, de estar allí y de compartir, por ejemplo, con Yolanda, lógicamente, la investigación del caso in situ, y de poder hablar con la persona, y sobre todo, lo que tú bien decías, y que por eso te estoy comentando el caso, porque esas personas, dentro de lo que cabe, han podido digerir, han podido asimilar lo que le está sucediendo. De vez en cuando sigue sucediendo, pero la vida cotidiana sigue. Claro, ellos tienen que trabajar, tienen que hacer sus cositas, la vida, y claro, sigue sucediendo igual. De vez en cuando también Laura sigue oliendo el tabaco característico de su abuela, incluso unas humedades que salen en una parte de la casa que no deberían suceder y que teóricamente es imposible que sucedan, también salen en una de las partes donde la mujer pues más transitaba. Y nada, el caso está ahí, y intentando buscar explicaciones, y sobre todo porque es un caso vivo, ¿no? Lo malo, no poder tener, digamos, ese equipo multidisciplinar que todo el mundo dice tener, pero nadie tenemos, y todo el aparataje que se pueda utilizar de la ciencia normal y corriente y de la tecnología, porque no hay el aparatito que cace fantasmas, y poder estar allí, y bueno, vamos a tirar una semana y vamos a averiguar qué pasa aquí, ¿no? Y bueno, pero el caso está ahí, y lo importante es que la gente pues ha compartido, en este caso, toda una familia, que eso es, incluso amistades, que han compartido el caso con nosotros y que están colaborando con eso, y sobre todo, por ejemplo, cuando luego ella, en esta ocasión el artículo lo escribimos Yolanda y yo, y también la parte del libro, y ellos me lo comentan, pero no lo escriben de puño y letra, pero cuando leen lo que hemos puesto nosotros, y dicen, oye, pues habéis reflejado exactamente lo que está pasando, pues también es muy importante, ¿no? Porque eso es un miedo que yo, por ejemplo, siempre en lo personal tengo, ¿no? Porque a mí un testimonio pues me pueden comentar muchas cosas, y luego yo puedo intentar extrapolar las cosas o plasmarlas en papel, o decirlas lo más como diría, lo más fiel, ¿no?, al testimonio, pero es muy difícil, ¿no? Porque es como entraríamos incluso en algunos momentos como en el juego del teléfono, ¿no? Que tú me dices una cosa, yo se la digo a otra persona, y al final la quinta persona dice otra cosa, ¿no? Por eso siempre intento comentar estrictamente lo que dice el testimonio, que ya de por sí es que no entiendo por qué la gente se inventa los casos, la verdad, y no me refiero a los testimonios, sino a algunos divulgadores. Toda la gran cantidad de testimonios que hay. Sí, a eso me iba a referir, porque bueno, aparte de que tenemos que ir terminando, porque tú tienes que ir a trabajar, si no continuaremos. Otro día continuaremos, no te preocupes por esto, pero me refiero de que, bueno, ahí encontrarán también en el libro, aparte de casos de ovnis y de casas de fenómenos paranormales, también el chupacabras, también el hombre polilla, y eso te iba a preguntar ya por último, porque claro, esto tenemos que ir terminando, si no vamos a durar hasta sobre esas críticas de alguna forma que hacéis sobre algunos divulgadores de algunas cosas que salen, que saben perfectamente que son ruidos naturales y explicables, y claro, ellos los dan como cosas paranormales y no son así, ¿no? Lo que ibas diciendo tú, ¿no, José Antonio? A ver, es que eso también ya sabes que es una cruzada personal que llevo de hace mucho tiempo, y yo creo que, bueno, dejaré de existir y todavía estará, todavía lo tendré en mente, ¿no? Porque no entiendo, no lo entiendo, porque cuando hay si dijera, pues mira, estamos en unos temas que no hay tema, nunca mejor dicho, que no hay cosas que decir, pero cuando cada vez hay más gente que quiere comentar sus casos, pero que lo que te decía antes, ¿no? Si tú vas, por ejemplo, como
se va aquí los días 11 a Montserrat, los avistamientos de grifo, el contactado, y hay gran cantidad de personas que han tenido experiencias y van a comentar la suya, ¿no? Sí. Si tú vas allí como investigador y te están comentando un caso y no le haces ni puñetero caso, o sea, nunca mejor dicho, pues esa persona va a decir, a ver, no le importa lo que le estoy diciendo, ¿no? Pero si a ti, como en mi caso, y en el caso de Yolanda también, que os importa lo que nos está comentando esta persona, tú sencillamente lo escuchas, esa persona te va a comentar el caso, ¿no? Y te va a decir, oye, pues a ver si yo lo que quiero saber, porque gran parte de los testimonios sencillamente lo que quieren saber es lo que le ha sucedido, y punto. O sea, no entremos en otras cosas. Pero claro, lo que ya cuando... Es que ahora ya también estamos en un momento de que parte de los grupos de investigación tienen que ver con son testigos, son juez y parte, ¿no? Y eso ya sería otra charla, otro debate, ¿no? Que en algunos momentos, si ya se pasa a ser el testimonio, el testigo no se puede ser el investigador, porque no es imparcial. Claro, entonces, claro. Difícilmente vas a poder averiguar nunca lo que te sucede. Ajá. Muy bien, José Antonio. ¿Algún caso más o terminamos? No te tienes que marchar, ¿no? Pues lo que tú quieras. A ver, de casos del libro, pues mira, casos... hay uno muy interesante. A ver, este es el último, venga, va. Pero bueno, te lo resumo un poco, lo que pasa es que es muy largo y encima se está sucediendo también en estos mismos momentos. Estamos con el caso de Ramón Asensio, que se produce en Betxí, Castellón. Es una persona que sale de una madrugada a trabajar, en aquel momento estaba trabajando fijo en una empresa, y ve un ser en un coche sin rostro, y a raíz de ahí, lo típico en ese sentido de que no hay ningún tipo de ruido en el exterior, y luego una serie de cosas que hemos ido averiguando, porque es un caso muy interesante, porque lo que te digo que me interesa, porque tengo muchos detalles del caso y espero poder algún día sacarlo más ampliado, y a raíz de ahí pues surge otra serie de testimonios, un testimonio en concreto en su propia empresa que tiene que ver con avistamiento, y luego hay un apagón informativo, entre comillas, de 1 año y medio entre las dos personas, y luego se vuelven a acordar del caso, y ahora, desde hace unos años, estamos hablando de que le sucede también cosas parecidas a la familia. Ahora ha vuelto a haber un apagón, y ahora en estos momentos... Ahora continúa habiendo fenómenos, ¿no lo dices? Ahora continúa habiendo fenómenos, y es lo que te decía, lo interesante de poder hablar con la persona en directo y que te lo vaya comentando, ¿no? Es un caso mucho más amplio que, bueno, como no hay tiempo, pero ya sí que otro día si quieres te traigo cortes de audio que tenemos por ahí, y hablamos con más detenimiento del caso. De acuerdo. Bueno, por último ya, cómo te pueden entrar en contacto contigo y cómo pueden conseguir el libro, por último ya. Pues bueno, como decíamos antes, en Amazon, en la búsqueda testigos protagonistas del misterio, y quien se quiera poner en contacto con nosotros en la búsquedaradio.com, que es en la página, o sino que pongan en Google Yolanda García o José Antonio Roldán, y nada, ahí estaremos, y el email es contacto@labúsquedaradio.com, y luego el Twitter, que tenemos también la búsqueda 1, y sobre todo Google, José Antonio Roldán y Yolanda García, y que nos encontrarán. Muy bien, desde aquí de la noche del misterio recomendamos prácticamente este libro, que lo cual van a disfrutar muchísimo. José Antonio, un abrazo y hasta la próxima. Pues muchísimas gracias y un saludo, y nada, hasta la próxima.